Y si les dijera que en la lucha contra las enfermedades, algunas de las armas más potentes no están en un laboratorio, sino en líneas de código, pues sí, se trata de usar las matemáticas no solo para descifrar el pasado de una epidemia, sino para anticipar y, de hecho, darle forma a su futuro. Y justo en el corazón de esta idea está la doctora Zulma Kukunuba, una científica con una convicción súper clara: los modelos matemáticos deben reflejar el sufrimiento humano y la empatía. Vaya, qué frase, ¿no? Bueno, su visión está literalmente redefiniendo cómo enfrentamos las crisis de salud. Y no hablamos solo de las grandes pandemias que todos conocemos, sino también de esas enfermedades olvidadas que afectan a millones. A ver, para entender bien su enfoque tenemos que empezar por el principio. Y ese principio nos lleva a la Colombia rural. Ahí es donde la doctora Zulma Kukunuba comenzó un viaje que la llevaría de estar al lado de la cama de un paciente a estar en la primera línea de defensa de la salud de poblaciones enteras. Miren, ella tenía una pasión por las matemáticas y la física, pero como suele pasar en muchas comunidades, ese camino la llevó primero a la medicina. Y claro, al principio su formación se enfocaba en eso, en tratar pacientes uno por uno. Pero su curiosidad iba más allá. Se empezó a hacer preguntas más grandes, ¿saben?, sobre los problemas de salud que afectaban a todos. Y ahí se dio cuenta de que su verdadera vocación no era solo curar a una persona, sino entender el por qué. ¿Por qué enfermaban comunidades enteras? Y es aquí donde todo cambia. Fue un giro fundamental. Imagínense, cambió el estetoscopio y el bisturí por datos, código y algoritmos. Su meta ya no era solo tratar la enfermedad cuando aparecía, sino predecir y prevenir los brotes. Pasó de un enfoque individual a uno poblacional, buscando proteger a comunidades enteras antes de que siquiera se enfermaran. Claro, este cambio de mentalidad la llevó por un camino académico bastante único, ¿eh? Miren el recorrido. En 2005 se gradúa como médica en Colombia. Luego, en 2010 hace una maestría en salud pública. Y el gran salto, en 2017, termina su doctorado en epidemiología de enfermedades infecciosas en el famosísimo Imperial College London. Lo que estaba haciendo era básicamente construir un puente entre dos mundos que no siempre se hablan, la medicina de campo y la alta matemática. Ok, ya con todas estas nuevas herramientas bajo el brazo, se enfrentó a su primer gran desafío. Y no fue uno cualquiera. Se metió con una de las amenazas más silenciosas y persistentes de América Latina: la enfermedad de Chagas. Es una de esas enfermedades que puede pasar décadas sin dar síntomas, mientras por dentro va minando la salud de la gente. Ahora bien, para entender una enfermedad tan escurridiza como el Chagas, necesitaba medir algo llamado fuerza de infección. Piénsenlo como un velocímetro de la enfermedad. Es un concepto clave. No solo te dice cuántas personas están infectadas ahora, sino, y esto es lo importante, qué tan rápido se ha estado propagando a lo largo del tiempo. Es como mirar por el retrovisor para entender la velocidad a la que venías. Entonces, la pregunta del millón: ¿cómo lo hizo? Aquí es donde su método se pone de verdad interesante. Los sistemas normales no funcionaban porque el Chagas es casi invisible para las estadísticas. La gente no lo reporta. Así que diseñó un proceso de 3 pasos. Primero, tomó encuestas de sangre existentes y las usó para básicamente reconstruir la historia de la infección en zonas pequeñas. Después, y aquí viene la magia, usó Machine Learning para predecir esas mismas tendencias en todo el país. Y por último, juntó esas predicciones con datos de población para tener por fin una idea del número real de casos. O sea, es como hacer arqueología pero con datos y epidemias. Brillante. Y los resultados, fueron impactantes. Su modelo estimó que había unas 506,000 infecciones de Chagas en Colombia en 2020. Más de 500,000. Una cifra muchísimo más grande de lo que decían los reportes oficiales. Y esto no era solo un número en un papel, ¿entienden? Era la prueba de esa empatía de la que hablaba en su frase. De repente, 500,000 de personas que eran invisibles para el sistema de salud ahora tenían un rostro y un lugar en el mapa donde se necesitaba ayuda urgente. Toda esta experiencia que ganó reconstruyendo el pasado de una enfermedad, de pronto se iba a poner a prueba, pero en tiempo real, y con la crisis de salud global más grande que hemos visto en nuestras vidas. El mundo entero necesitaba respuestas, y las necesitaba para ayer. Y así fue. Cuando el COVID-19 explotó, la doctora Kukunuba estaba, de repente, en el ojo del huracán. Formando parte del equipo de respuesta del Imperial College, uno de los más influyentes del mundo, su trabajo fue clave. Ayudó a darle forma a las estrategias de cuarentenas y distanciamiento que todos vivimos, convirtiendo una avalancha de datos súper complejos en políticas públicas claras para gobiernos de todo el mundo, incluyendo por supuesto el de su país, Colombia.
Un ejemplo clarísimo de su impacto fue el modelo que creó para decidir si reabrir o no las escuelas en Bogotá. Su análisis, como se ve en el gráfico, dio una evidencia clave. Reabrir los colegios para los niños más chiquitos, los de preescolar, tenía un impacto mucho menor en la mortalidad que reabrirlos para los adolescentes de secundaria. Con esta información en mano, las autoridades pudieron tomar decisiones difíciles, pero basadas en datos, buscando un equilibrio entre la educación y la salud. Y ojo, que su método no sirvió solo para el COVID, también se aplicó a otras amenazas, como el brote de Mpox. En ese caso, su equipo hizo un análisis súper importante que encontró algo vital. La transmisión de la enfermedad se daba principalmente después de que aparecieran los síntomas. Parece un detalle pequeño, ¿verdad? Pero no, fue un dato crucial que permitió que el rastreo de contactos fuera mucho más efectivo en todo el mundo. Ok, queda claro que sus análisis fueron cruciales durante el COVID y el Mpox, pero todo esto también dejó al descubierto una verdad un poco incómoda. Todo este poder de análisis no podía quedarse en manos de unos pocos centros de investigación en Europa o Estados Unidos, y es aquí donde la misión de la doctora Kukunova se vuelve, si cabe, todavía más grande. Ella es una de las líderes de la iniciativa Epiverse TraceLAC, y la idea central es súper potente. ¿Quiénes son los mejores para modelar un brote en una región? Pues la gente de esa misma región. En vez de que las soluciones vengan de afuera, el objetivo es crear herramientas de software libre y entrenar a los epidemiólogos locales. La idea es que los modelos no se copien y peguen, sino que se adapten a la realidad de cada lugar, con sus propios datos. Esto los hace infinitamente más precisos y, sobre todo, más justos. Y es que este trabajo, el de fortalecer a los equipos locales, es una pieza clave del rompecabezas. Es fundamental para construir una verdadera defensa global contra lo que venga. Porque, al final del día, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no es cierto? Hoy por hoy, su influencia llega a lo más alto de la salud mundial. Como podemos ver, su voz es escuchada en organizaciones de primer nivel, como el Centro de Inteligencia Pandémica de la Organización Mundial de la Salud o la famosa comisión de The Lancet. Y en esos puestos ya no solo analiza datos, está ayudando a diseñar la mismísima arquitectura de cómo nos prepararemos para la próxima pandemia a escala global. Y esta arquitectura es vital para metas tan ambiciosas como la llamada Misión de los 100 días. ¿De qué se trata? El objetivo es lograr tener diagnósticos, tratamientos y vacunas listos en solo 100 días desde que aparece una nueva amenaza. Imagínense el reto. Para lograr algo así, un análisis de datos súper rápido y confiable como el que impulsa la doctora Kukunova, no es que sea útil, es que es absolutamente indispensable. Todo esto nos deja con una pregunta que da que pensar. ¿En la próxima pandemia serán 100 líneas de código tan importantes como una vacuna? El trabajo de pioneras como la doctora Kukunova nos está preparando para un futuro donde cuando llegue la próxima amenaza la batalla no solo se libre en los laboratorios, sino también frente a nuestras computadoras.